Estábamos haciendo cosas que no eran los principios de Dios, mis hermanos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. El Señor seguía enseñándonos, tratándonos, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Bendito sea el Señor. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aleluya. No volverá a tierra de Egipto, Amén. Amén. sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir, no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Muchos de nosotros conocemos del Señor, llamamos el Altísimo y andamos todavía en nuestros propios caminos, y Dios quiere hoy enviar su cepillo. Y mire el corazón del Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podría abandonarte? Nos dice el Señor hoy. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Y mira lo que dice el Señor. Aquí refleja la misericordia y el corazón de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Describe lo que es la misericordia de Dios. O sea que Dios ha tenido misericordia en cada uno de nosotros. Y Él quiere ayudarnos a nuestra necesidad. ¿Y cómo recibimos nosotros? ¿Qué dijimos? Con misericordia y verdad, dijimos, ¿no? Estábamos en Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. ¿Cómo? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo podemos que nuestros hijos o nuestros amigos salgan de los malos caminos? Teniendo misericordia con ellos. Y la palabra de Dios. Es la única forma que se salgan de esos caminos de pecado. No es con espada, no es tratándolos mal, sino con misericordia, y la palabra de Dios se corrige el pecado. No hay otra forma. Esa es la forma de que el cepillo de Dios limpie el camino de todos nosotros. Amén. ¿Por qué el Señor colocó traer esta meditación esta tarde? Porque conozco muchas cosas de hermanos que están pasando situaciones difíciles. Y Dios no ha sido el culpable de esas situaciones. Han sido ellos mismos. Porque Dios lo que quiere es que el camino esté limpio. Y mira lo que dice en el Salmo 39:11. Esto es importante, porque hay unas personas que le echan la culpa a Dios. No. Mira.
este versículo, que el Señor se lo revele, mis hermanos. Hay que pedirle que el Señor revele esta palabra como me la reveló a mí. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y le quiero dar un ejemplo para que ustedes entiendan, mis hermanos, que Dios no es responsable de eso. Somos responsables nosotros mismos. Si nosotros usamos el cepillo de Dios, que es su palabra, y somos obedientes a su palabra, nuestra vida va a ser muy diferente. Un ejemplo. Conozco personas que viven endeudadas, tarjetas de crédito. Óiganme bien, mis hermanos. Y Dios dice en su palabra, es un ejemplo de tantos. Romanos 13:8. Romanos 13:8. Si nosotros queremos que ese camino esté limpio, tenemos que utilizar el cepillo de Dios. ¿Y cuál es el cepillo de Dios? ¿Queremos que esté limpio? Obedecer su palabra. O sea, llegan las tarjetas de crédito, llegan las situaciones difíciles, ¿y qué dice el Señor que hagamos? Romanos 13:8 dice el Señor, no debáis a nadie nada, dice el Señor, sino el amaros unos a otros. Yo lo único que le debo deber a mis hermanos es amarlos. Amén. Y ustedes amarme a mí. Por ejemplo. Amén. De resto no deben nada. Y me dirán ustedes, pero hermano, tampoco. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Proverbios 22:7. Se lo digo, hermanos, porque yo he dado consejería. Primero el Señor me aconsejó a mí, porque yo usaba tarjetas de crédito, y le cuento que viví una vida horrible, mis hermanos. Proverbios 22:7 dice lo siguiente. Yo no puedo dar consejos de lo que no he vivido. ¿Ya? Tengo que dar mi experiencia. Proverbios 22:7 dice lo siguiente. El rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué está diciendo? Que hay un orden mundial donde hay unos hombres ricos, poderosos, que se enseñorean ¿de quién? De los pobres, entre comillas. Y el que toma prestado de ese rico, de esos bancos, de ese orden mundial, de esos préstamos, de esas tarjetas, se hace esclavo de eso. Es un ejemplo, porque estamos hablando cómo debemos barrer el camino. El cepillo de Dios estamos hablando, ¿correcto? ¿Cómo vive esa persona? Los que me han escuchado hoy en día son libres financieramente. Gloria a Dios. Tengo 5 o 6 ejemplos, empezando por mis hijos. Mis hijos están cayendo en las cosas de las deudas. Y hoy por hoy, nada de deudas. Y viven tranquilos. Y cuando salen sus vacaciones, tienen dinero para pagar en efectivo sus vacaciones. Deudas, nada. Porque les enseñé con mi testimonio. Amén. Y a otras personas, a otros hermanos les he enseñado y lo han hecho y tienen una libertad financiera maravillosa. Cuando nosotros obedecemos los principios de Dios, no falta la provisión en nuestra casa. Porque le creemos a Dios. Pero hay otras personas que no hacen caso al consejo. ¿Y sabe qué dicen? No, es que como todo el mundo hace lo mismo, siguen la corriente de este mundo. Eso se llama el cepillo de Dios. Hacerle caso a Dios.
Hebreos 5, 7 para terminar, mis hermanos. Muchos me dirán, pero hermanos, no lo puedo hacer. Hermanos, sí se puede hacer. Tiene que acercarse al Señor y pedirle que le ayude, mis hermanos. Si tiene adicciones al juego, porque quiere conseguir dinero con el juego, le cuento que está haciendo mal, hermano. Nada de eso. Hebreos 5, 7 dice lo siguiente, Hebreos. Yo siempre, a mí el Espíritu me ha revelado que si Jesús nuestro Señor, que es nuestro modelo, hacía esto, Jesús es nuestro modelo. Él vino a morir por nosotros y darnos la vida eterna, pero también vino, ¿sabe qué? A que anduviéramos como Él andaba, como Él anduvo, y que lo imitáramos en lo que Él hacía. ¿Por qué hizo esto? Hay una parte de la Escritura, porque siempre me ha llamado la atención que todos los discípulos le pedían a Jesús que le enseñara a orar. ¿Pero por qué? Yo me imagino cómo oraría el Señor, que les cautivaba a todos, que les enseñara a orar. Esa forma de orar del Señor, porque Él sabía que el Padre existía y que el Padre estaba escuchando lo que Él iba a decir y nos quería enseñar a eso. Amén. No era una cosa de fe, de lo que no Él ve, porque Él sabía que era algo real. Y los discípulos decían, enséñanos a orar. Mire una parte que refleja la Escritura de cómo oraba Jesús, para que nosotros imitemos. Hebreos 5, 7, mira lo que dice aquí. Y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne. Oiga, en su carne, viviendo, sintiendo lo mismo de que sentimos nosotros. Miedo. Era un momento donde él sentía miedo por lo que le venía. Y a mí me muestra el Señor, el Espíritu me refleja